Vamos ahora a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Estamos en estos mensajes, en estas predicaciones, en los 10 mandamientos. Vamos a leer ahora en el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. En el primer capítulo del Eclesiastés se nos dice que los ríos van al mar y que vuelven también al lugar de donde han salido. Bueno, pues esto mismo se puede decir también en relación con Dios, porque todas las cosas proceden de Dios, pero también vuelven a Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 36 se nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, pero después también añade: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todas las cosas son y vienen de Él, y todas son también para Él, para su gloria. Y esto pues lo vemos en la palabra acerca de los dones de la gracia de Dios. Todo don, toda buena dádiva procede del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de movimiento, nos dice Santiago capítulo 1, en el versículo 17. Y también, pues de la misma manera, nos dice que pues, estas cosas son para la alabanza de la gloria de su gracia, en Efesios en el capítulo 1. Bien, pues también hemos de pensar de igual manera en cuanto a la ley y a los mandamientos de Dios. La ley procede de Dios y también es para la gloria de Dios. Dios es el fundamento de su ley. Dios es el fundamento de sus mandamientos. Esto es algo que también habíamos visto, ¿verdad? Nos acordamos hace unas cuantas semanas que Dios era el fundamento de su santa ley. Entonces, Él es la última palabra siempre en todo en cuanto a sus mandamientos. Si alguien nos pregunta ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué estos mandamientos son así? Pues la respuesta final, la respuesta última es, bueno, pues porque Dios lo ha dicho y es así. Dios es el fundamento de su ley. Pero con todo y con eso, también es cierto que se tiene que ver en los mandamientos de Dios, pues la justicia de los mandamientos de Dios, ¿no? Hay una cuestión que es recurrente entre que quiero decir que los filósofos llevan siglos tratándola, discutiéndola, ¿no? Es la cuestión de la pregunta: a ver, las cosas que son justas, las cosas que son buenas, ¿no? ¿Son buenas, son justas porque las manda Dios? ¿O Dios las manda porque son justas y son buenas? Esto es un dilema que, ya digo, llevan tiempo, no puede ser tratándolo, y los trae un poco de cabeza. Porque ellos piensan, ¿no?, que hay ahí un dilema. Piensan que si es solamente que son buenas porque Dios las manda, pues entonces es en base a su autoridad solamente, y entonces es Dios arbitrario, es decir, que manda estas, pero podría mandar otras, o podría no mandar ninguna en absoluto, ¿no? Pero dicen también que si las manda porque son justas y porque son buenas, pues entonces eso significa que por encima de Dios, ¿no?, están estas cosas. Entonces Dios no sería el ser supremo, no sería la realidad última de todas las cosas. Bueno, esto, pues ya digo, los trae un poco de cabeza, pero es un falso dilema según la palabra de Dios. Es un falso dilema.
no son las dos únicas alternativas que hay. Es un falso dilema porque es cierto, Dios las manda en base a su autoridad, Entonces son buenas porque Él las manda. ¿Pero Él por qué las manda? Pues porque estas cosas son conforme a Dios mismo. Dios se complace en ellas. Estas expresan cómo es Dios. Hay esta expresión, ¿no?, que dice que Dios es ley para sí mismo. Entonces Dios no es arbitrario al darnos estos mandamientos en la palabra de Dios. Es cierto que hay algunos mandamientos en la palabra de Dios, en la Biblia, que Dios los mandó, pues, en base a su autoridad. Pongamos un ejemplo, los mandamientos acerca de los animales impuros. En Levítico, en el capítulo 11, se nos dice que se tenían que comer solamente aquellos que tenían la pezuña hendida y que rumiaban, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué ese criterio? ¿Por qué que tenían que ser de la pezuña hendida y que rumiaban a la vez? Pues simplemente porque Dios lo dispuso así. Pudo haber sido otro criterio. Entonces eso se basó solamente en su autoridad. Entonces no hay que buscar una razón espiritual o una razón moral muy profunda. A veces pues se intenta buscar unas razones pues muy profundas, ¿no? Y eso llega un poco a ser casi esotérico, ¿no? Eso se basó solamente en la autoridad de Dios. Estos mandamientos se conocen como mandamientos positivos de Dios en la palabra, es decir, que están basados en su autoridad. Pero no es así con el decálogo. Porque por supuesto están basados en la autoridad de Dios, Dios los manda, pero es que además Dios los manda porque son justos. Porque expresan la justicia de Dios. Están basados en unos principios de justicia que son, por lo tanto, inalterables, ¿no? Si Dios no tiene variación ni sombra de movimiento, entonces estos principios de justicia son inalterables, son siempre así. Y son entonces para todos los hombres, y son para todas las épocas. Entonces son estos los mandamientos morales, son propiamente los del decálogo, los de los 10 mandamientos. Bien, hemos leído entonces estos versículos, el 4 al 6, y estos son los del segundo mandamiento. Nos introducimos ahora en el segundo mandamiento, ¿no? Dejamos ya atrás el primero, podríamos haber dicho más cosas, pero con esto ya está bien, lo dicho. Y entonces vemos que este mandamiento acerca de las imágenes, la prohibición acerca de las imágenes, pensemos, también es moral. También es un mandamiento moral. También están basados en unos principios de moralidad y de justicia que se basan en Dios mismo, en quién es Dios, en cómo es Dios. Y digo pues que esto nos puede resultar difícil de ver, cómo este mandamiento de las imágenes es algo moral. Quiero decir que en otros mandamientos del decálogo se puede ver más fácil, ¿no? El mandamiento, por ejemplo, no matarás. Uno, pues, tú le preguntas a la gente por qué no se ha de matar y todo el mundo te lo va a decir más o menos, ¿no? Y puede que ni siquiera sea creyente, te va a dar razones por las cuales está mal matar. Pero en cuanto a las imágenes, ¿cuáles son las razones por las cuales está mal hacer las imágenes? Seguramente que de todos los mandamientos del decálogo, este mandamiento sea el que nos resulte más difícil verlo. Más difícil ver lo que es un mandamiento moral en la Biblia. Y para todo esto, por supuesto, ha contribuido mucho la cuestión que ya hemos tratado las últimas semanas acerca del orden del decálogo. El orden del decálogo, nos acordamos de cómo pues está ordenado el decálogo, pues la visión más extendida dentro del cristianismo, el cristianismo nominal, es decir, de todos aquellos que se llaman cristianos,
La visión más extendida es que estos versículos que hemos leído forman parte del primer mandamiento del Decálogo. Y digo que es la visión más extendida porque es el orden el orden de la Iglesia romana, que es también, pues entonces, digamos, la confesión con más seguidores, ¿no? Entonces, pensemos un momento, que si estos versículos que hemos leído forman parte del primer mandamiento, es decir, el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, no adorar a otros dioses. Si estos versículos del 4 al 6 forman parte, por lo tanto, de este mandamiento, esto significa que estos versículos del 4 al 6 no añaden nada nuevo. No añaden nada nuevo. Entonces, el problema solamente es el de adorar a dioses ajenos. Y que, al final, en sí mismo, no hay un problema con las imágenes. No hay un problema con las imágenes, ¿no? Está mal porque se sirven para adorar a otros dioses en otras religiones. Y bueno, la Iglesia romana, y también pues la luterana y otros que también aceptan este orden, ¿no?, de mandamiento, incluso pueden llegar y reconoce claro que en el Antiguo Testamento se prohibía representar a Dios por medio de imágenes. Está ahí la historia del becerro de oro en Éxodo 32, ¿verdad? Pero claro, entonces ellos piensan que, en el fondo, esta prohibición está abolida en el Nuevo Testamento. Era algo solamente del Antiguo Testamento y está abolida en el Nuevo Testamento. Por supuesto, no es que haya un mandamiento explícito en la palabra que diga, bueno, a partir de ahora, en el Nuevo Testamento, todos pueden hacerse imágenes sin más y que pueden adorar a Dios por medio de ellas, ¿no? No es eso. Es por medio de razonamientos teológicos, ¿no? Por medio sobre todo de la encarnación de Cristo, ¿no? Y el razonamiento que se hace es, Jesús es Dios, pero Él se encarnó, Él se hizo hombre, entonces era verdaderamente hombre. Y no hay ningún problema, ¿verdad?, en representar imágenes de hombres. Ese es el razonamiento que hacen, pues, la Iglesia romana y también las iglesias orientales. Falsamente, equivocadamente se le dice ortodoxas, ¿no?, orientales. Entonces, es cierto que Jesús es Dios, cierto que Jesús era, Dios hecho hombre, era perfectamente hombre, pero Él siempre siguió siendo Dios. La humanidad de Cristo, de Jesús, nunca va, digamos, por libre, nunca fue por separado de su naturaleza divina. La persona de Jesús siempre fue divina. Entonces, Jesús es Dios. Y a Dios no se le tiene que representar por medio de imágenes. Vemos, ¿no?, que se pueden dar pues, muchos razonamientos. Pero eso es una cosa muy clara en la palabra de Dios. A Dios no se le puede representar por medio de imágenes. Pero por no hablar solamente de los romanos o de los orientales, los evangélicos, ¿no?, en cuanto a este mandamiento de la representación de las imágenes, ¿no?, o de Jesús, más concretamente. No es exactamente el mismo caso. No es exactamente el mismo caso porque, por lo general, los evangélicos sí que tenemos el orden, digamos, correcto del Decálogo, que ven, este es el segundo mandamiento, el que hemos leído, versículos de 4 al 6. Y por lo tanto, no solamente piensa que estos versículos que hemos leído se refieren a, el problema es adorar a otros dioses, sino el hacerse imágenes para uso, digamos, entre comillas, religioso. Y entonces, los evangélicos normalmente nunca hemos hecho o aceptado
imágenes de Jesús, o de María, o de los santos, en las iglesias, ni los hemos utilizado en los cultos para dar culto a Dios. Y pues bueno, pues normalmente pues se hablaba de ello pues en los términos de lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 145 y otros lugares de la palabra de Dios, ¿no? Tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto en cuanto a los evangélicos, pero nos podemos preguntar, ¿es eso todo? ¿Es eso todo o nosotros estamos cumpliéndolo, digamos, íntegramente este mandamiento? Pensemos en las imágenes de Jesús. Ciertamente no hay, por lo general en las iglesias, esculturas. Pinturas en algunos que otros lugares te lo puedes llegar a encontrar, pero es difícil todavía. Pero ¿qué pensar, qué decir acerca de las imágenes de Jesús en libros, en folletos, en Biblias incluso? Y qué decir sobre todo en vídeos y en películas. Tenemos películas de Jesús que son netamente evangélicas, ¿no? Netamente evangélicas, solo de evangélicos y para evangélicos, que al final te ponen, digamos, la invitación para recibir a Jesús. Esto a la gente normalmente no le plantea ningún problema, lo ve lo más normal del mundo, ¿no? Y además esto es una cosa que es floreciente, ¿no? Mueve mucho dinero, también a lo largo del año en muchos países. Y ya, como digo, no le plantea eso a la gente muchos problemas. Después de mi conversión al Evangelio, cuando yo tenía 20 años, pues un año después de la conversión, estuve yo en una campaña de evangelización en otro país que se basaba precisamente en esto, en pasar la película Jesús en público, ¿no? En parques, en las calles, etcétera, etcétera, al caer la noche. Y bien, pues entonces yo también estuve haciéndolo, no tengo tampoco que decir gran cosa en ese sentido, y cuando lo estuve haciéndolo tampoco me planteó pues muchos problemas de conciencia hacerlo, ¿no? Aunque sí que es cierto que meses después, por la gracia de Dios, no tengo que decir, por la gracia de Dios, me lo empecé a plantear. Es normal esto de hacerlo por medio de la película, ¿no? Estaban ahí pues, bueno, la película y después estaban la invitación, ¿no? En la parte final de la película está la invitación. En la invitación pues estaba un rostro de Jesús de 2 metros por 2 metros, ¿no? Todo oscura, con la música de fondo y la voz que estaba diciendo, repite conmigo la oración, ¿no? Para recibir a Cristo y tal. Entonces la gente lo hacía, y lo hacía ¿cómo? Mirando a la pantalla, mirando a la imagen de Jesús. Entonces uno se podía preguntar, bueno, ¿esta gente hará, digamos, la separación? ¿Está repitiendo la oración dirigiéndoselo a la imagen de la pantalla? ¿Está diciendo que sea el Jesús de la pantalla que venga a morar en su corazón? Entonces todas estas cosas, digamos, a mí, en aquel momento, ya digo, no, pero después me lo llegué a plantear, pero normalmente la gente, digo, no nos lo planteamos, ¿no? Me pongo también ahí, no nos lo planteamos. Cuando hacemos las cosas no nos lo planteamos. Damos por bueno lo que se hace, porque nos lo han enseñado así, porque es mi organización, ¿no? Mi organización paraeclesial, o porque es mi iglesia, y porque confío en la gente, ¿no? Confío en la gente y además pues porque me lo han enseñado así, entonces pues está bien, y no vamos más allá. Pero fijémonos, ¿no? Somos entonces nosotros los evangélicos tan distintos en este punto. Digamos ahora que esto está mal y que lo vamos a quitar y que no vamos a utilizar ni un solo vídeo más de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se nos van a tratar, no? ¿Lo van a hacer? ¿O lo vamos a hacer? Entonces somos tan distintos en este punto. Los romanistas, los orientales tienen sus tradiciones y nosotros los evangélicos no las tenemos. Les pedimos a ellos que dejen sus tradiciones. Estamos dispuestos nosotros a dejar las nuestras, primeramente. Entonces nosotros cambiamos, por regla general, todos hacemos lo que hemos recibido y lo transmitimos, ¿no? Si eso es bíblico no hay ningún problema, es normal, ¿no? Ya dice Pablo, no, yo
porque yo lo que recibí del Señor también os he enseñado, ¿no? Hablando de la Santa Cena. Cuando es una cosa bíblica es así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son cosas que no son bíblicas y que transmitimos por tradición? Por tradición. ¿Qué pasa entonces, no? ¿Lo hacemos con gusto o con resistencia? Normalmente es decir, no, mira, no hay que ser demasiado radical. No hay que ser demasiado radical. No hay que llegar a los extremos, ¿no? Entonces, vemos, es difícil, son cuestiones difíciles. Por eso es necesario profundizar en la palabra de Dios, es necesario profundizar en el mandamiento. Y bueno, tenemos tradiciones y nos cuesta tanto o más como a los demás cambiarlas. Es, por lo tanto, necesario, pues, para cambiarlas, ir a la palabra de Dios y ver lo que ella nos dice, lo que estamos diciendo, las razones, por qué esto ha de ser así. Bueno, pues, fijándonos ahora en este versículo, en el versículo 4, al principio, la primera frase dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Fijémonos, es curioso que al principio diga que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Es curioso que sean las mismas palabras, ¿no? No sé si alguna vez lo hemos pensado, de lo que dice Génesis 1, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Aquí también dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Bueno, la verdad es que esto es una coincidencia porque en hebreo no son las mismas palabras. En hebreo son las mismas palabras porque en cuanto a la palabra imagen, es propiamente la que en muchos otros lugares se traduce por escultura. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, podemos ver ahí en el versículo 16, en el versículo 16, cuando dice: no os corrompáis y hagáis para vosotros, dice, escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. O el versículo 23: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa. Y el versículo 25 también dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, escultura. Eso proviene también de un verbo que significa tallar, ¿no? Tallar, ¿no? Una imagen, tallar una escultura. Esto en cuanto a la palabra imagen, escultura. Y después cuando dice también semejanza, semejanza es también el significado de forma o apariencia, una forma, una apariencia. Y así lo encontramos, por ejemplo, en Números, en el capítulo 12, en el versículo 8, Números 12:8, cuando dice: cara a cara hablaré a él claramente y no por figuras. Y dice: y verá la apariencia de Jehová. Verá la apariencia, la forma, la apariencia de Jehová. Es también interesante lo que leemos también en Job. En Job capítulo 4, versículo 16. En Job capítulo 4, versículo 16, ahí no aparece la palabra apariencia ni forma, ahí aparece la palabra fantasma. Se paró delante de mí un fantasma, pero es la idea de una apariencia, una forma, ¿no? Una forma. Bueno, pues entonces podríamos dar muchos pasajes de la palabra de Dios, pero volviendo a Deuteronomio capítulo 4. Fijémonos entonces lo que nos dice aquí, en el versículo 12 y en el versículo 15. Versículo 12 dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura oísteis. Está hablando del Sinaí. Oísteis la voz, pero ninguna figura visteis. Hablando, por lo tanto, de la misma palabra de forma o apariencia. Y el versículo 15 también: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura visteis de Dios. Y nos dice: guardaos
guardaos de todo esto. Entonces, vemos que nos dice que ninguna figura que hemos visto de Dios, guardaos entonces, no os hagáis ninguna figura de Él. Y entonces, bueno, la razón de por qué es esto así, pues porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios nadie lo vio jamás. En Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Pero a Dios, como espíritu en su misma esencia, nadie lo ha visto y nadie lo puede ver. Y la Biblia insiste mucho en ello. Éxodo capítulo 34 podemos leer también ahora, en el versículo del 18 al 20. Perdón, es el 33. Es el 33, no el 34, cuando dice, es Moisés que habla al Señor, dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Y esto es algo que también vemos en Jueces, cuando Dios se aparece a los padres de Sansón. Y ahí leemos en el capítulo 13, el versículo 22, dijo Manoa, el padre de Sansón, a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O Isaías, cuando ve a Dios en el templo, también dice, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Entonces la palabra de Dios nos dice que los hombres no podemos ver a Dios. Dios no tiene una figura, una forma visible para el hombre, porque Dios es espíritu. Bien, pues entonces, si pensamos en todo esto, esto nos ayuda a entender el porqué, el sentido de la prohibición, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al representarlo por medio de una figura, ¿no? Pues entonces le estamos dando una forma que conocemos, una forma, una figura, una apariencia que conocemos. Una figura, una apariencia es algo visible, ¿verdad? Algo que se ve, entonces es algo que ya conocemos. Entonces al representarlo por medio de una figura, lo estamos comparando con algo que es visible y que es además también una criatura. Una criatura. Y esto ya de por sí, en sí mismo está mal. En Isaías 40, versículo 18, nos dice la palabra de Dios, pues esto mismo. Isaías 48. Allí leemos 18, perdón. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hacer a Dios una imagen es compararlo a esa imagen. Y esa imagen, como es visible, es una criatura. Entonces los estás comparando a una criatura. Lo estás comparando, entonces estás disminuyendo a Dios, estás disminuyendo su gloria, lo estás rebajando, lo estás poniendo a la altura de una criatura, una imagen, ¿no? Y entonces, bueno, vemos la imagen y pensamos en Dios. Y de esta manera dejamos de estar, pues, sobrecogidos de la grandeza de Dios, de la grandeza infinita de Dios. Estamos, pues, disminuyendo la gloria de Dios y la estamos poniendo a nuestra altura, algo que nosotros podemos ver. Primera razón, por lo tanto, por la cual estamos rebajando, pues, a Dios. Pero, en segundo lugar, estamos atribuyendo algo de Dios a esa imagen.
Entonces, no solamente se rebaja a Dios, sino que también se exalta la imagen, se levanta la imagen. De alguna manera se le está atribuyendo algo de Dios. Esa imagen como mínimo deja de ser una simple imagen. Ya es entonces algo sagrado, ¿no? Un icono, ¿no? Dicen los orientales. Y entonces ya no se le puede tratar como una imagen más, ¿no? ¿Qué? ¿Vas entonces a hacerle aquí un graffiti? ¿Vas aquí? No, eso sería una profanación, ¿no? Lo vas a romper, ¿no? Eso sería, pues, ¿qué? Un sacrilegio. Entonces, esa imagen que uno ha hecho va a tener que estar ahí por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, no se le va a poder hacer nada. Y no solo eso, sino que además se le tiene que usar, ¿no? Digamos, para la adoración, ¿no? Entonces, porque, bueno, ¿para qué se ha hecho esa imagen? Por gusto, por entretener el tiempo, gusto estético. Pues no, es simplemente, ¿por qué? Pues porque se pretende tener a Dios más cerca. Tener a Dios más cerca, como si uno lo pudiera contemplar con sus propios ojos, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? Pero a la imagen. Entonces tener, digamos, sí, comunión con la imagen que tenemos por delante. Y pues esa es la cuestión, de que las imágenes que representan a Dios te llevan a ¿qué? A orar a las imágenes. A orar a las imágenes. Por supuesto que los romanos o los orientales van a decir, no, nosotros no oramos a las imágenes, ¿no? Nosotros no oramos a las imágenes, nosotros oramos a Dios por medio de las imágenes, ¿no? No adoramos, sino que veneramos las imágenes. Pero esto es, bueno, no vamos a tampoco aquí a jugar con las palabras, ¿no? Ni a discutir en el sentido de las palabras, pero se usa para orar, se mezcla en la oración. Entonces, bueno, se ora a Dios y tienes la imagen que lo representa delante, ¿no? ¿Eso qué es sino idolatría? ¿Qué es el sentido de la palabra idolatría? Una palabra que está compuesta por latría, que significa veneración, y la palabra ídolo, que en un principio, ¿qué significa? Imagen, apariencia. Veneración de una imagen o apariencia. Y aquí nos dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Se le está dando, por lo tanto, una honra, se le está dando, por lo tanto, una veneración a este tipo de imágenes por el hecho de que representan a Dios. Entonces, ¿qué pensamos? Que, por ejemplo, los antiguos que hacían aquí sus dioses y hacían sus esculturas y hacían sus pinturas, ¿pensamos que ellos eran bobos? ¿Que ellos adoraban a esas imágenes porque ellos creían que ese era Dios? ¿Que era verdaderamente Dios? No, ellos sabían de que Él es una representación y están adorando al Dios que esta imagen representa. Es exactamente igual aquí. No hay ninguna diferencia. Lo único que es que en vez para otros dioses se hace para Dios o para Jesús, etc. Entonces, fijémonos, ¿no? En el fondo del asunto, si vamos al fondo del asunto, el fondo del asunto del por qué está mal una imagen es porque quien hace una imagen siempre lo hace por iniciativa propia. Nunca puede decir de que lo hace en obediencia a la palabra de Dios, porque en ningún lugar de la palabra de Dios se dice hazte una imagen de Jesús o hazte una imagen de Dios, hazte una imagen de la Santísima Trinidad, ¿no? En ningún lugar de la Escritura te lo dicen. No, eso nunca es una obediencia a la palabra de Dios. Esto es algo voluntario, nunca por obediencia. Entonces, quien lo hace porque le parece bien, porque tal vez le parece a él que le ayuda, le puede ayudar, que puede ser bonito, puede decorar la iglesia, por lo que sea, pero nunca por obediencia a la palabra de Dios. Es una libertad que uno se ha tomado. Entonces, quien hace una imagen empieza a venerarla de esta manera, la da a sus amigos para que la veneren de esa manera, está instituyendo un culto religioso que Dios no ha instituido. Entonces los demás han de hacerlo como tú, ¿no? Han de, pues, respetar a esa imagen igual que tú, han de usarla de la misma manera igual que tú, y eso pues por los siglos de los siglos. Y si no lo haces, si le pasa algo a la imagen, si pasa cualquier cosa, ¿no? O le hace cualquier cosa, has profanado la iglesia, has profanado la imagen. Si no haces esto, pues entonces pues estás saltando por encima de los mandamientos o de la enseñanza de la iglesia.
Entonces, fijémonos, es un grandísimo atrevimiento el hacerse una imagen. Es un atrevimiento, es una osadía, es una libertad que uno se toma con Dios y con las cosas de Dios. Y eso no puede ser, porque Dios no nos ha dado esa libertad a nosotros de hacer estas imágenes. Porque a Dios solamente se le tiene que adorar de la manera que Él ha dispuesto en su palabra y no más. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo, podemos leer 29 al 32. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también los serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadirás, no dirás más de lo que dice la palabra de Dios, ni tampoco quitarás. Es decir, todo lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que has de hacer, y no más. Entonces, bueno, en cuanto al culto a Dios, no tenemos esa libertad, no tenemos ese derecho de hacer como nos parece a nosotros. Y vemos aquí el alcance tremendo de este mandamiento. Porque no solamente está prohibiendo las otras religiones o el uso de imágenes de otras religiones, sino también en el culto a Dios, al Dios verdadero. Es un alcance temible, temible. Porque esto sí que verdaderamente puede llegar a trastornar este tiempo. Trastornar este tiempo, sí. La realidad en que vivimos, este mundo. Esto es lo que más se ha temido a lo largo de la historia. Este mandamiento, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacer con todas las imágenes que hay en todos los lugares de culto, en todas las iglesias, en todo el mundo? ¿Qué hacemos con ello? Con el valor artístico, con el valor histórico que esto supone y representa. Si vamos a ser consecuentes con este mandamiento, ¿cuál es el lugar que les espera a todas estas imágenes? Entonces, bueno, por eso, por lo cual, a lo largo de los siglos, siempre se ha intentado, por todos los medios, intentar que se conozca este mandamiento, y si se conoce, ser plenamente consecuente, llevarlo a la práctica consistentemente. Este mandamiento no trae paz, no trae paz. Este mandamiento no trae paz. Jesucristo mismo dijo: no penséis que he venido a traer paz, sino la espada. Y este mandamiento no trae paz, sino trae, pues, conmoción, oposición, lucha, persecución. Y el diablo va a intentar por todos los medios que el pueblo de Dios, pues, sea consecuente, conozca este mandamiento y lo ponga en práctica. Y se va a revolver de todas las maneras para que así sea. Entonces, bueno. Pero para que eso llegue, primeramente nosotros, los evangélicos. Para que eso llegue primeramente en nosotros. Para que eso llegue fuera de nosotros, primeramente en nosotros. Lo más evidente. ¿Qué pasa con nuestras imágenes? ¿Qué pasa con todo el negocio, con todos los vídeos, con todas las películas de Jesús, con todas las Biblias, con todas las imágenes, ilustraciones que son las que mejor se venden? Ah, porque mira, hay aquí, entre comillas, estampitas de Jesús. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, muchos anhelan hoy día, pues, una nueva reforma, ¿no? Una nueva reforma, y hay, pues, bueno, no hace solo falta ver Facebook, por muchos que la popularidad de nombres como Reforma Hoy, Nueva Reforma, Reforma Siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, para que haya una nueva reforma, tiene que comenzar por el área de la adoración, y por aquí mismo. Si no se da esto, no va a haber una verdadera reforma. Nos vamos a quedar a medio camino, como le ocurrió a los anglicanos o los luteranos, que es lo que somos los evangélicos hoy día. Somos luteranos o somos anglicanos, con la reforma a medio camino, sin acabar. Exactamente, es lo que somos.
Entonces, hemos de verdaderamente volver a la palabra de Dios y decir, esto es lo que nos marca la palabra de Dios a nosotros. A esto no tenemos que someter, ni añadir ni quitar. Aquí hemos de quedarnos, ¿verdad? Y bien, pues esta reforma pues no es una cosa muy extraña. Esto es lo que se ha de cumplir en la vida de cada uno individualmente. Esto es en la vida de las familias y en las congregaciones. Si la congregación es chiquita, es pequeña, da igual, ¿no? No es el problema de que sea más o menos grande o más o menos pequeña. Si verdaderamente la reforma se da en una familia, en un conjunto de familias, en una congregación, ya es reforma a fin de cuentas. Y la reforma, pues estamos hablando solamente de escalas distintas, pero en esencia es lo mismo. Entonces, es así, entonces que la reforma de penetrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿no? Si lo hace, entonces va a ser la semilla que después va a dar aquí un gran árbol, o va a ser la medida de levadura que va a leudar toda la masa, ¿no? Y eso es así, pues ¿por qué? Pues porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso aún hoy. Y Él, como nos dice la palabra de Dios, Él busca, aún hoy, busca mostrar su poder, como dice en 2 de Crónicas, capítulo 16. 2 de Crónicas, capítulo 16. Y en el versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios es todopoderoso. Y contemplan los ojos de Dios toda la tierra, para mostrar su poder todopoderoso a favor de los que tienen un corazón perfecto, íntegro, plenamente, que guarda plenamente, por lo tanto, los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, guardémonos, como hemos leído en la palabra de Dios, guardémonos de todo esto, guardémonos de la idolatría, guardémonos de los ídolos, que nada de esto se nos pegue en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ciñámonos a la palabra de Dios, ni más ni menos. La palabra de Dios, cueste lo que cueste, y entonces veremos la mano omnipotente, todopoderosa de Dios, aún en este tiempo a nuestro lado. Muchos dicen, o piensan, lo piensan pero no lo dicen, que Dios está dormido hoy en día, que Dios está dormido, que no actúa. Y eso es porque estamos dormidos nosotros a su palabra. Porque estamos nosotros dormidos a su palabra. Despertémonos nosotros a la palabra de Dios, veremos la mano del Señor actuar en el día de hoy, porque la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Amén. Que así sea.